Estamos reunidos hoy, el 23 de abril, para celebrar el Día del Idioma. Y yo diría que para celebrar la palabra y a través de ella celebrar la vida. Y más en estos momentos que vivimos, la palabra sigue su cauce, ella es inmune al virus y viaja a través de las redes en forma de voz, de olor, de sabor. Ella nos conecta y nos alumbra en esta incertidumbre en la que vivimos. Quiero agradecerle a la doctora Marta Cecilia por esta invitación a la biblioteca eh, y felicitarle por la labor tan importante de difusión de la literatura y de los temas regionales. Y en el caso que nos ocupa hoy, la difusión de la producción literaria de las mujeres de la región. Bienvenidos a todos mis amigos, mis familias, los amigos y los que no conozco a esta conferencia. Eh, bueno, quiero aclarar que este trabajo es fruto más de las reflexiones que he tenido en mi relación con la poesía de Silvia Lorenzo. No son producto de ninguna investigación académica, sino de investigación y un sentir personal. Entonces, bienvenidos. Bueno, Silvia Lorenzo, territorio poético no recorrido. Les pido el favor a los asistentes que bloqueen la cámara y el micrófono, por favor. Gracias. Bueno, quiero empezar hablando de cómo fue mi primer encuentro con Silvia Lorenzo. Data de los años 80, cuando el poeta Guillermo Martínez nos la presentó, nos habló de ella, no habíamos tenido, ya estaba finalizando la universidad, pero nunca había oído hablar de Silvia. Luego nos trajo un libro muy bello, que es el libro de Solo el viento, una dedicatoria que ella le hace a Matilde Espinosa. La dedicatoria dice: Matilde Espinosa de Pérez, solo en tu voz de maravilla podrán ser bellos mis sonetos. Silvia Lorenzo, Bogotá, junio de 1972. Pues este fue un regalo muy bonito, fue muy grato. Me proporcionó una alegría especial encontrar eh, esos versos frescos, esa sinceridad en los versos de Silvia, aún que estaban escritos en la forma del soneto y que para esa época de mi juventud un poco alevosa, creía que no era muy moderna, muy contemporánea el uso del soneto. Quiero empezar leyendo este poema que se llama Qué pena que no vengas. ¿Por dónde andarás tú? Le pregunto, a este domingo en nieblas y aguacero. ¿Qué paisaje tendrá por escudero tu espíritu callado y cejijunto? Señala ya el reloj las 6 en punto, y no llega tu paso dominguero, y no tengo tu voz bajo mi alero, con su alegre pregón en contrapunto. Qué pena que no vengas, qué locura mermar el trigo para la dulzura en esta ya tan corta travesía. Como si aún no hubieras comprendido que solo al lado tuyo has sonreído por vez primera mi melancolía. Y bueno, también estaba enamorada, entonces este poema fue así como un brillo en medio de todo ese asombro que produce el descubrimiento del amor. ¿Qué podemos decir de Silvia Lorenzo? Es el seudónimo, su nombre es Sofía Molano Trujillo de Sicar.
Nació en El Agrado en 1918 y muere en Bogotá en el 2006. Eh, Sus primeros años los pasa en su pueblo natal y cuando muere el padre, la familia se traslada a Ibagué. Allá ella cursa su bachillerato. Luego viajan a Bogotá, donde realiza sus estudios en lingüística y filosofía en la Caro y Cuervo y de cultura francesa en la Universidad Javeriana. Silvia publica 7 libros de poesía en los que marcan el recorrido poético y pues que abren un camino para la siguiente generación de mujeres poetas, no solo en la región, sino en el país. Mm, Silvia forma parte de un grupo de mujeres, eran 10 mujeres, que empiezan a publicar a finales de los años 40 y comienzos del 50, la década del 50. De estas, nacidas en la primera mitad del siglo XX, quienes tuvieron que luchar por ganarse un lugar en la poesía colombiana, dominado por las voces masculinas. Estoy hablando de la, del grupo de Mito, de Piedra y Cielo. Fueron amigos, amigas de los poetas, pero no figuran dentro del grupo de estos en cuanto al movimiento poético. Solo Meira del Mar y Maruja Vieira aparecen ahí en este movimiento. Es importante destacar que este surgimiento de mujeres poetas pues es fruto de los cambios que estaban ocurriendo en el mundo y también en Colombia. Entonces ya el poder ejercer el derecho al voto, ir a la universidad, la misma Silvia pues ya va realiza estudios superiores y esto la saca a la mujer de los ámbitos a los cuales estaba relegada hasta la mitad del siglo XX, comienzos del siglo, como pasó con el caso de las mujeres del siglo XIX. La mayoría de las poetas fueron reconocidas por la crítica oficial capitalina, publicaron libros y pues participaban de la movida bogotana. Entonces el grupo estaba conformada por Laura Victoria, una poeta bellísima, ella escribe poesía erótica, Matilde Espinosa, muy cercana a nosotros, de Cauca, pasa su infancia en tierra adentro, donde su mamá es maestra, y entonces la relación que tiene con los indígenas y el crecer en las montañas desarrolla también mucho su sensibilidad. Carmelina Soto, Elisa Mujica, que es la única narradora de ese grupo, Emilia Yarza, que fue también periodista, escribía para El Tiempo, Maruja Vieira está viva, es hermana de Gilberto Vieira, del Partido Comunista, Meira del Mar y Dora Castellano. Um, estas mujeres entonces asumieron su ser como poetas y comienzan a nombrar y a descubrir el mundo desde sus miradas y su sentir femenino. Por eso encontramos que sus búsquedas las llevan a explorar caminos diversos, ¿no? Entonces, como nombraban, del erotismo a la poesía social de Matilde Espinosa, a la poesía mística de, de Silvia, el amor, la protesta. Algunas pues son más avesadas, otras son más conservadoras. El caso de Silvia es una mujer aristocrática, pero todas fueron pioneras, ¿no? Y nos abrieron el camino para las generaciones que siguieron. Entonces, aquí va también mi agradecimiento a todas estas mujeres y sus luchas. Bueno, si alguno quiere participar o quiere hacer alguna pregunta, pues puede hacerlo. Vamos, ¿hasta ahí bien? A ver, quiero oír qué dicen. Señorita, muy interesante lo que ha planteado, rico conocer a estas mujeres bueno, a estas mujeres que han abierto como un espacio
para otras luchas y que por lo general son desconocidas, porque siempre se habla como de los hombres y las mujeres siempre están en un segundo plano. Es que rico tenerlas hoy y más hablar de una huilense, de una de las nuestras. Bueno, muchas gracias, Doris. Continuamos. Bueno, entonces, la mujer en la poesía de la región. Pues nuestra región no ha sido muy fértil en el campo literario, solo hasta finales, hasta la década del 50 y del 60 es que empieza a haber como un grupo de escritores ya más numeroso, porque siempre, digamos, hasta ese momento hablo de la literatura en general. eh, Sabemos de José Eustacio Rivera, de Manrique con La Venturosa, pero no se conoce mucho de escritores en esa época. Pero en la poesía femenina, pues es todavía mucho más reducido. Entonces, conocemos o figuran en las antologías a Sor Petronila Cuéllar. Ella vivió en finales del siglo XVIII y comienzo del XIX, pues era una religiosa y sus temas pues eran de ética, los temas son los que escribía de ética o de religión, ¿no? Educación, porque era también educadora. Tenemos el caso de Gualdina Ponce de León, que esta mañana la profe Ladis nos ofreció los resultados de su investigación en el doctorado y vemos la importancia que tuvo Gualdina en las letras, no solo a nivel nacional, sino también de Hispanoamérica. Rosalía Charri Leiva, que es más conocida también como docente, pero también publicó unos versos, y Silvia Lorenzo, eh, nace en el 2018. Entonces vemos que es un trabajo muy solitario y que las que han podido desarrollar su trabajo eh, literario, pues no son muy reconocidas por la crítica y no han merecido estudios como profundos. Solo el caso de Gualdina en estos momentos, que sabemos que hay ya dos tesis de maestría y ahora la tesis de doctorado. Eso quiere decir que hay un interés que crece y a partir de las mujeres de conocer esa historia de la literatura femenina. Eh, bueno, entonces, ¿dónde aparece Silvia Lorenzo? Entonces, la primera mención que se hace de ella es en el índice poético del Huila, de que sé que se publica, eh, ya les digo, ya, en 1957, gracias o alrededor del trabajo del grupo de los papelícolas. En esa antología, David Rivera, que es el que la realiza, hace un breve análisis de los poemas, presenta el libro Preludio que se había publicado en 1952 y bueno, cita los comentarios que hacen Juan Lozano y Lozano y Rafa Gómez en el libro. Eh, la antología incluye 5 poemas: Apasionata, Caprichos de Mujer, Muriendo en ti, Insomnio y Tú sabes por qué. Todos estos pues son del primer libro de Preludio. Pero estos poemas se van a convertir como en el referente para las futuras antologías. Luego, el profesor Guedelli, en su libro Soledad y Orfandad del hombre moderno en la poesía del Huila, en la antología escribe sobre Silvia. Dice: su poesía es vital, sin complejos femeninos, con un marcado erotismo con el cual pretende destruir su soledad. Y en esta antología incluye el poema Insomnio. Luego, Benur Sánchez, en su ensayo Tres siglos de literatura en el Huila, está en el tomo 5,
de la historia general del Huila, dice de Silvia que es una poesía melancólica y melancolía y nostalgia acompañan el intimismo de su poesía, expresados en un lenguaje limpio y sin estridencias. Y cita unos versos nomás del poema Capricho de Mujer. Pedro Licona, en Crónica Poética del Huila, retoma los poemas Insomnio y Tú sabes por qué. Eh, Félix Ramiro Lozada, en Literatura del Huilense, incorpora una fotografía bellísima de Silvia, que fue la única que pude conseguir, y dice que, bueno, que la poesía de Silvia es una experiencia personal, amorosa y religiosa, exquisita, que asume con notable dinamismo lírico. Y el poema que seleccionas, Tú sabes por qué. Finalmente, en la Antología Mayor de Poesía Huilense, el Grupo de Investigación Región y Cultura, dirigido por el profesor Luis Ernesto Lazo, se hace ya una selección más amplia de poemas de Silvia, de varios de los libros, y hay una presentación mmm, crítica del trabajo de nuestra poeta. Aquí están las carátulas de las antologías, el índice poético, Willy hace años no es nada, la antología mayor de poesía de Vila. En cuanto a los estudios que se han hecho sobre Silvia Lorenzo en la región, encontramos dos trabajos de monografías para pregrado y el trabajo de Lorena Mendoza en el libro Huila 100 años no es nada, que es como el trabajo más riguroso que se ha hecho hasta el momento, porque ella toma la obra completa de Silvia, hay una lectura juiciosa de los libros y bueno, una propuesta de análisis que es interesante conocer. El análisis poético de las cuatro voces femeninas de Luz Miriam Vargas Figueroa y Andrea Lorena también es un trabajo muy bello. Trabajan cuatro poetas de la región, están Marta Cecilia Cedeño, Luz Dari Torres y Silvia Lorenzo, no recuerdo la otra. Y por último, Angie Caterine Flores, en su tesis titulada La dualidad del ser en la flauta y el juglar de Silvia Lorenzo. Angie es una chica muy joven y pues lo que creo que es importante decir es que estos trabajos han sido realizados por mujeres jóvenes y que aportan una mirada desde sus sensibilidades femeninas. En cuanto al trabajo el análisis que se hace de las antologías, lo que uno puede deducir es que la selección de los poemas de Silvia es muy poca y se repiten los mismos 5 poemas. O sea que si un muchacho o alguien conoce a Silvia, pues pronto la idea que se hace es que solo tiene esos poemas, ¿no? El poema Insomnio parece, y sí, es de los mejores, pero pues no es el único. Son 7 libros de poesía donde hay para escoger en cualquiera de los 7 unos excelentes poemas. Juan Lozano decía que con el primer libro, aunque habían poemas que no, aunque tenían poemas que no estaban del todo logrados, en todos los poemas se podría encontrar uno o dos versos que lograban la maravilla suficiente para salvar el poema. Entonces me hace acordar del profe Iriarte que decía que cada poeta escribe un verso en el gran poema universal. Yo creo que Silvia ha escrito muchos poemas, muchos versos, eh, para completar ese poema que todos escribimos. Aquí está las portadas de los libros. Preludio es el primer libro. Ella lo publica a los 32 años, a pesar de que su vida
en Bogotá tenía relación con los intelectuales de la época, con los poetas, con pintores, con políticos. Eh, Extraña que solo a los 32 años se haya decidido a publicar, y eso después de realizar muchas lecturas y ser animada a realizar, pues, a publicar su obra. Eh, Se inicia ahí con sonetos. El segundo libro, que es uno de los que más me interesan a mí, se llama Poemas, así se llama, Poemas de Silvia Lorenzo. En este libro hay una búsqueda muy especial del trabajo de ella como poeta. Deja a un lado, bueno, sí tiene sonetos, pero hay también como un intento de hacer una poesía conversacional sin perder el ritmo, porque no sé cómo hace para lograr que todos sus poemas sean un canto. Entonces les recomiendo ese libro, es muy, muy, muy bello. Está el Pozo de Siquem en 1963, ahí ya se reafirma, se reafirma como sonetista. Mm, y bueno, sigue con sus temáticas del amor, sus temáticas místicas, religiosas desde el primer libro. Está esa inquietud también de lo erótico, el amor y lo místico. Este es el libro que les digo que es bellísimo. Solo el viento es un libro muy alegre, eh, muy fresco en esta época, a pesar de su lenguaje. La arcilla y lumbre de 1983, El sol de los venados, que era como el último libro que creo que Silvia pensaba escribir. En este libro vuelve a retomar sus inquietudes sobre la poesía, sobre el arte, sobre su ser como poeta, sobre el verso. Y, y bueno, también la poesía tiene toda una parte sobre poesía mística. Pero al final de sus días, en el 2013, para felicidad de todos, el- la Secretaría de Cultura decide publicar un libro, publicar a Silvia Lorenzo, eh, y ella dirige todo el libro también es un libro muy interesante, recoge, pues además es la selección que ella hace para, según ella, de los mejores poemas o de los poemas que más le gustan y le llaman la atención. Entonces el libro está compuesto por La flauta y el juglar, que son poemas nuevos, y luego en la segunda parte vienen los poemas seleccionados de los 6 libros que ella ha publicado. Es importante también contar que Silvia hacía esto hizo esto en todos sus libros. Cada libro recoge como lo que ella creía los poemas que ella creía que eran más importantes o que le gustaban más, y los volvía a publicar. Entonces uno encuentra repetidos muchos poemas en todos los libros. También creo que podía ser como un ejercicio de memoria, ¿no? Como de conservar sus poemas en cada libro, los poemas significativos para ella. Bueno, entonces con esto terminamos la primera parte de mi exposición, de mi conversatorio, para entrar ya bueno, aquí hay dos comentarios críticos, uno que hacen sobre el primer libro y otro que hacen sobre El Sol de los Venados. Voy a leer el del Sol de los Venados, que lo hace Luis Carlos Herrera, el sacerdote jesuita que inició en la región los estudios sobre José Eustacio Rivera. Dice, su libro El Sol de los Venados la consagra como poetisa, como poeta en el más genuino sentido, fundiendo en su áureo resplandor el soneto expresivo de la naturaleza con el eco de los clásicos, como queriendo acercar a José Eustacio, el poeta de su tierra, a Lope, el de la lejana edad de oro del idioma. Y entonces yo creo que aquí hay un tema para investigar, y es como cuál es la herencia que toma Silvia de José Estacio Rivera, no solo por el trabajo
la forma, el uso de los sonetos, sino también por la expresión del paisaje. Incluso hay imágenes y palabras que tienen mucha relación. Ella habla también de la lumbre lunar. Ese es un tema que podría ser investigado. Bueno, entonces ahora vamos a los territorios poéticos no recorridos. El primer territorio, el amor. Pero este amor en Silvia Lorenzo no es, traspasa, trasciende la relación de amor de pareja y la eleva al plano del erotismo. Y lo erótico como una búsqueda, el erotismo como una búsqueda del más allá, de lo que no se puede decir, de lo que Octavio Paz habla aquí de el erotismo y sexualidad transfigurada. Es una metáfora, ¿sí? Pero ¿qué es una metáfora, no? ¿Sí? Más allá de nuestra realidad. Entonces, dice Octavio Paz, la relación entre erotismo y poesía eh, es muy íntima, dice, y podemos decir que el erotismo es la poesía corporal y la poesía es la erótica verbal. Entonces, creo, desde mi manera de leer y como me han llegado estos poemas de Silvia, que no son simplemente poemas de amor, sino también que trascienden esa relación de pareja para tratar de alcanzar eso otro que es indefinible. Bueno, entonces aquí sí pido disculpas porque he tomado algunos versos o un terceto o un cuarteto porque pues no me da para poder leer todo el poema. Entonces, este poema es bellísimo, este final del poema Alborada dice, y si es verdad, amor, y si contigo el pasado un instante fue presente, por ese instante, amor, yo te bendigo. Entonces es un amor así entregado, un amor alucinado, diría, ¿no? Bueno, asombro. No sé si alguien me iba a colaborar con asombro. No. Bueno, el asombro. Pues, ¿qué pasa cuando uno se enamora? O cuando uno conoce algo que lo saca, que lo llena, que lo mueve. El asombro yo creo que es parte esencial de todo, ¿no? Del aprendizaje, de la vida. Si no nos asombramos, pues nuestra vida sería una rutina muy aburrida, ¿no? Entonces, asombro. Rompiéronse los diques y el hastío con su caudal del llanto represado. En sórdido torrente desbordado, hoy se quiere fugar el pecho mío. Huye la soledad amedrentada, o pliega su clami del olvido al ritmo inaugural impresentido de la canción de luz de esta alborada. Bueno, confesión. No sé si alguien iba a leer confesión. No. Bueno, entonces, en los poemas de Silvia, en cuanto a lo amoroso, está primero ese descubrir, ese asombro, ese encuentro con el otro, eh, y luego que, como en toda relación, después viene como un poco el desencanto y finalmente la partida. Confesión. Este martirio incruento de quererte, nuevo dolor, angustia impresentida, que tienen el contorno de la vida proporciones insólitas de muerte. Que amarte es consumirse de agonía, cuando a distancia el corazón te siente, peregrinando irremediablemente por rutas paralelas a la mía. Bueno, y tenemos aquí uno de los poemas también que ha sido más reseñado, Capricho de Mujer. Este poema lo va a leer la poeta Amparo Andrade, quien muy gentilmente nos va a colaborar. Amparito, ¿listo, Amparito?
Sí, señora. Bueno, es todo suyo. Buenas tardes a todas y todos. Caprichos de mujer. Esta noche, después de tantos años y sin saber por qué, esta historia, tu historia de aquel tiempo me ha hecho estremecer. Tal vez la noche en la piedad silente de mi hosca soledad trajo a mi corazón tu nombre ausente, tu nombre, nada más. En la raíz de mi amargura prendida se quedó la dulce luz de tu pupila oscura sin que supiera yo. No sé, pero tu imagen ha surgido como una y al pronunciar tu nombre he sorprendido temblando el corazón. Al hondo amor que me ofreciste un día no quise responder y hoy, por aquel amor, cuánto daría. Caprichos de mujer. Bueno, este poema es, gracias Amparito, este poema, diferente a todos los demás, es el único donde ella decide renunciar a ese amor, así después le pese, porque casi siempre es el dolor de la partida del ser amado. Finalizamos esta parte con un poema que se llama Amor y Olvido, que va a ser leído por el poeta José Ademir Agudo. José Ademir tiene la palabra. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, señor, sí, lo escuchamos. Sí, sí lo escuchamos. Ok, listo. Amor y olvido. Después de tanto sol y tanto frío, después de tanto viento y tanta arena, he aquí mi corazón. Ya está serena la brisa que lo mece en el vacío. Quizá quiere saber si el amor mío logró vivir después de tanta pena. Mirando estoy la playa toda ajena, nadie en el hosco litoral sombrío. Nadie ni tú, que ya no sé ni cuándo te me fuiste a pedazos desgajando sin que yo lo supiera, tú lo sabes. Después el corazón se volvió loco y ahora ha vuelto, pero poco a poco, al puesto de comando de sus naves. Bueno, ¿qué tal el poema? Muchas gracias, José Ademir. No hay de queso, pero de papa. Bueno, entonces aquí, pues, como después de la tormenta vuelve a serenarse y a tomar el comando de sus naves, de su ser. Pasamos al territorio mujer. El yo femenino emerge luego de sumergirse en el interior para nombrarse desde su propio ser. Silvia comienza a cuestionarse, ¿no? Esta parte del cantar, dice, y esta parte me hace acordar de la habitación propia de Virginia, porque es eso, no es encontrar su lugar, su espacio para poder escribir. Tanto que nos cuesta eso a las mujeres. Dice, ¿qué era la voz? Era como el reír de una cascada en el íntimo predio del ensueño, ese espacio abismal y tan pequeño, ese espacio interior, ese rincón tan transparente y puro, donde canta seguro nuestra propia canción, ruiseñor. Desde el sol de los venados. Bueno, el poema se llama Mujer, es un cuarteto seleccionado del soneto. Mujer, el corazón cierto y pausado, al rayo de su propia luz interna, ha sorprendido al pie de mi cisterna tu gesto entre anhelante y desconfiado. Pues miren cómo ella se empieza a nombrar también ahí en los poemas, su voz, su ser femenino. Bueno, vamos con Sonata, también bellísimo. De oír esos violines lentos, se me murió la voz, la que reía, y alta voz que bien sabía medirse con la altura de los vientos. Tiene, ¿no? Un momento de esos de melancolía donde la inspiración y el trabajo y la poesía se han ido y es difícil volver a alcanzar esos vuelos. Eh,
de íntima, miren los nombres, ¿no? Mujer, íntima. Entonces ahí ya está, ella está recorriendo ese territorio, está descubriendo su ser. En mis noches sonámbula me digo, yo que jamás ansié dichas ajenas, qué bien sería compartir contigo mis libros y mis versos y mis penas. Entonces la búsqueda de, no solo de un amante, sino de un compañero, de alguien con el que pueda ella compartir todo, ¿no? Sus versos, poemas, su ser. Este poema, Melancolía, bueno, voy a pasar este. Mi voz de pedernal, baja y serena, domesticó la tempestad un día, y sobre el cráter del volcán que ardía, cultivé rosa y coseché colmena. Que venga ya la noche y sus crespones, y si es que ha de ser la soledad entera el precio de tan altos galardones. Entonces, aquí se pegó. Vamos a este. Es como logra el lenguaje, ¿no? Y sin embargo, la soledad permanece ahí. En los poemas que hemos leído, los sentimientos que aparecen, las emociones que aparecen son la soledad, la melancolía, el abandono. Entonces, la poesía, aún manejando el lenguaje, aún expresándola, ahonda más esos sentimientos. Y termina este apartado con la luz, al igual que José Eustacio, al finalizar los poemas, siempre hay una luz, una estrella que está ahí. En Silvia no, siempre Silvia termina como en la caída, en el sufrimiento, pero este es un final feliz, dice, yo sigo siendo mínima arcilla misteriosa, que recoge en su oscura materia vigorosa la luz en que naufragan los soles amarillos. Entonces, está ahí esa llama que la mueve. Pasamos al territorio infancia. La infancia no abandona unas frases de Bachelard de la poética de la enseñación. Bueno, la infancia no abandona nunca sus moradas nocturnas. Es necesario vivir y a veces es bueno vivir con el niño que hemos sido. De él recibimos una conciencia de raíz. Todo el árbol se reconforta, todo el árbol del ser se reconforta con ello. Los poetas nos ayudarán a encontrar en nosotros esa infancia viva, esta infancia permanente, duradera, inmóvil. Entonces, creo que no solo los poetas, sino todos los seres humanos volvemos a la infancia. Y así haya sido una infancia dolorosa, creo que el niño tiene la capacidad de transformarla. Y hace parte de esos recuerdos y de esos lugares a los que siempre queremos volver. Entonces, comienza Silvia y dice, la infancia, todas sequias y cabañas, me dio con su tristeza melodiosa, el desdén por la forma artificiosa y la agresura de las cañas. Es como esa rechazo a lo artificioso, a lo no, a las posturas, y para llegar a lo más sencillo, a lo más simple, pero no por simple deja de ser importante, que está ahí en nuestros recuerdos de la infancia. Aquí habla de su pueblo, dice, dulce niña de pueblo, en esta noche de itinerario sobre el sueño roto, te vi desde mi gran desasosiego, cruzar como el espíritu de un ruego por un cielo sin súplica ni esboto. Caminabas deprisa, tan deprisa, que el traje de crepón que te ceñía, no alcanzando la urgencia de tu paso, se quedaba detrás como la brisa. Pero en aquel instante, anulaste a ti toda distancia, pudo ver el color de tu mirada, color de prematura pesadumbre que sacude la pena decretada. Bueno, aquí es como, bueno, desde niña tenía esas inquietudes y esas búsquedas y es como se ve, ¿no? Es un flashback que tiene.
Bueno, el coloquio de mi aldea, no sé si Jacqueline estará conectada. Jacqueline, no, Jacqueline no está. Bueno, entonces voy a leer, este es uno de los poemas también muy bellos, de los que más me gustan a mí. Tierra de aire siempre mañanero, diáfana tierra de la hidalga historia, vuelvo a ti como el ave migratoria que vuelve en busca del primer alero. La infancia rubia en mínimo velero se alejó de tu orilla promisoria, llevaba entre su atillo la memoria, hecha de bruma y polvo caminero. Hoy he perdido todos mis amores, tan solo me quedaron los colores del cielo que me diste y que me alumbra, y vuelvo a tu solar en esta hora, para que cantes mi primera aurora sobre esta soledad que me deslumbra. Pues, he perdido todo, lo único que encuentra es ese solar y ese territorio que está ahí para todos. Bueno, las hojas del almendro, no, bueno, voy a pasar este. Este es más dedicado como a Ibagué, que fue donde ella también pasó parte de su preadolescencia. Ciudad de mi niñez, si está prendida, de tu hidalga raíz toda mi infancia, solo a tus pies mi plenitud erguida podrá quebrar sus pomos de fragancia. Bueno, entonces pasamos a lo místico, el territorio de la noche oscura. Cuando uno lee los poemas místicos de Silvia, encuentra mucha relación con los místicos españoles, con Fray Luis, con San Juan de la Cruz, con Santa Teresa de Jesús. eh, y pues digamos que la experiencia mística, ese espíritu, con Ana Inés también, ¿no? Ese espíritu, esa búsqueda es tan, dice Octavio Paz, es tan indecible que las palabras, es muy difícil encontrar las palabras y por eso son tan, tienen tanta relación estos poetas místicos a pesar de la distancia. Eso lo puede uno ver en Silvio. Dice Octavio Paz, los poetas místicos han comparado sus penas y sus delirios con el amor. Lo han hecho con acentos de estremecedora sinceridad y con imágenes apasionadamente sensuales. Es natural, otra cita, es natural que los poetas místicos y los eróticos usen un lenguaje parecido. No hay muchas maneras de decir lo indecible. Entonces, cuando uno lee los poemas de Silvia, los poemas místicos, se ubica en el siglo de oro español, pero en paisajes muy nuestros. Entonces, tenemos aquí oración. Vamos a pasar esta oración. Dari, creo que... Ah, no. Bueno, en un dolor de amor. En un dolor de amor se me ha trocado tu presencia intangible y verdadera. Es como el ave que volar quisiera, pero sin alas al refugio amado. Es como un esperar que no ha llegado y está vivo en el ansia de la espera. Es una realidad que me supera y el sentido me trae conturbado. Es una incertidumbre estremecida que hiende la materia sacudida entre un no puede ser y un siempre ha sido. Es un quedar en vilo el ser entero, como estuvo tu cuerpo en el madero, entre el cielo y la tierra suspendido. El dolor de amor, ¿no? Ahí está la mística en toda su esplendor y el erotismo también, ¿no? Cómo se sublima el dolor a través también del amor. Ese es también uno de los poemas más bellos. Bueno, eso ponerse uno a escoger es muy, muy difícil. Pero el soneto a Cristo también fue de los primeros que leí en el libro Que solo el viento. Pues vamos a ver. Sin aliento, Señor, de un solo trago, solo atenta el verano que la acosa. Bebe tus aguas esta sed rabiosa que no pudo calmar ningún halago. Del néctar a la flor a diario vago, del alba hasta la noche borrascosa, del polen en la pulpa de la rosa, del labio hasta la voz con la que indago. No vengo entristecida ni sombría, que el mundo me entregó rosa bravía y estoy al cosechar laurel entero, pero solo en el cuenco de tus manos
veranos, de corazón trovero. Entonces vemos aquí como ni los logros que ella ha tenido como poeta, ni el amor, ni nada logra calmar esa angustia y esa ansiedad que ella tiene solo en el cuenco de las manos de Cristo. Poema muy bello. Pasamos. Noche interior. Bueno, aquí ya esa noche interior es muy parecida a la noche oscura también de San Juan de la Cruz. Pero aquí en esta noche interior bueno, finaliza diciendo, o sea, no termina en una salida en medio de la angustia que ha padecido. La noche oscura, o la noche interior, o Sabina habla de las nubes negras, son esos momentos en los que, bueno, en el caso de los místicos, el momento en el que están cuestionando más a la búsqueda de la divinidad, de ese Dios, pero para nosotros también tenemos noche interior y tenemos noches oscuras cuando tenemos esos problemas que no nos dejan ser y como comenzamos a cuestionar. Yo creo que en esta cuarentena muchos hemos tenido esa noche interior y esas noches oscuras. El poema termina, pero cruza una brisa de repente y me entrega la lumbre suficiente para avivar las altas llamaradas. O sea, el fuego interior, ese fuego que la mueve no se apaga. Bueno, este me gusta mucho. Cristo, amor. Además aquí juega con los contrarios, ¿no? Dice, Cristo de mi alegría y de mi pena, de mi realidad o de mi nada. Cristo de mi verdad recién hallada, Cristo liberación, Cristo cadena. Cristo extraño, en tanar donde se llena, mi copa entre otras fuentes no colmada, incógnita de mi ánima turbada, certidumbre de mi ánima serena. En este ir y venir desesperante, por tu divina huella preguntando, el astro y la flor al caminante. No sé si voy perdiendo o voy ganando, yo solo sé que próxima o distante, como jamás amé, te estoy amando. Y entonces podemos cambiar el nombre y podemos pensar que la poesía mística muchas veces uno dice, bueno, pero este poema está dedicado a quién, ¿no? Aquí nombra a Cristo, pero también podría ser el ser amado, ¿no? Ese ser con el que de pronto uno sueña o se sueña encontrar esa complementariedad, pero además que nos pueda impulsar hacia otras cosas, ¿no? Bueno, aquí el territorio de las poéticas y los caminos del lenguaje ya es, analizo un poco, son poemas donde Silvia se pregunta por el verso. Lo que uno puede ver desde el inicio de su producción es que ha sido rigurosa, ha sido un trabajo no fruto de un momento, tampoco de inspiración, es un trabajo de carpintería, es un trabajo, ella dice, vamos a enjollar, de enjollar versos, de enjollar sonetos, y, y hay una poética, una reflexión ahí muy profunda. Eh, Quiero leer una cita de Carmiña Navia Velasco. Ella es una profesora de la Universidad del Valle que ha trabajado mucho la literatura y el género. Tiene una antología que se las recomiendo, se llama Antología Poetas Latinoamericanas, Antología Crítica. Se encuentra en PDF. Y hace un estudio de las poetas argentinas y uruguayas en la época de las vanguardias. Lo mismo, ¿no? Silvina Ocampo, bueno, una cantidad de poetas que estuvieron ahí construyendo, escribiendo con Borges, con bueno, con los poetas que nosotros conocemos, pero que no tuvieron el reconocimiento que se les dio a los hombres. Entonces ella dice, para acercarnos a las expresiones poéticas de las mujeres debemos hacernos conscientes de que estamos ante sentimientos e individuaciones prácticamente inéditas. La afectividad femenina ha sido regulada y ordenada por los varones, e igualmente el estudio de su expresión poética ha estado a cargo de ellos.
Solo ahora es que las mujeres también hemos empezado a interesarnos por lo que escriben las mujeres, que es un ejemplo de ese cambio que se está haciendo. Y una cita en una entrevista que le hacen a Matilde Espinosa y le dicen, bueno, ¿qué tal es la poesía de las mujeres? Hay una diferencia entre la poesía escrita por mujeres y la poesía escrita por los hombres. Pues ella responde, no es mejor la poesía de las mujeres que la de los hombres, tampoco es peor. En Colombia sucede algo muy serio. Se consagran 3 o 4 varones y ellos forman una muralla impenetrable. Fuera de ellos no existe nada en la poesía. Dice Matilde Espinosa que tuvo un reconocimiento, que publicó un buen número de libros, pero que sí, lo que uno puede leer aquí, lo que sentimos, lo que se ha vivido es que de todas maneras sigue los círculos intelectuales y literarios siguen siendo dominados por los hombres. Bueno, digamos, el por qué, pues creo que todas los sabemos. Bueno, evocación del verso, lo va a leer la compañera Doris. Doris es profesora de la Normal Superior de Neiva. Doris, Sí, señora. ¿lista? Sí, lista. Bueno. Evocación del verso. En donde el verso aquel que ayer fluía, sensitivo y fragante y melodioso, aquel que a la fatiga o el reposo, como un gajo de rosas se entreabra, no fluye el verso, no, que está vacía la palabra, y el ritmo tembloroso se fuga como un viento hecho sollozo por el silencio de una serranía. Va un ala de sopor cruzando el cielo, el rosal enfloró pero de cardos, y el templo vio despedazarse el velo. Delante duelen ya los pasos tardos. ¿Qué música es la voz del desconsuelo? ¿Dónde muere el aroma de los nardos? Bueno, gracias Doris. Muy bien. Entonces, evocación del verso, ¿qué es una evocación? Traer algo que ya pasó. Entonces ¿dónde está ese verso? ¿Dónde está la poesía? Ella tiene aquí en este poema la rosa. La rosa es un símbolo muy presente en toda la obra de Silvia. Y es como también esa sequía que se tiene a veces, ¿no? Que está la necesidad de escribir, pero no vienen las palabras. Esa guerra con la hoja en blanco o la pantalla en blanco. Este prólogo es el prólogo a Que solo el viento. Es interesante porque primero pues lo prologa a partir de un poema como hizo, bueno, ya esa era una práctica, José Eustacio Rivera lo hace en Tierra de Promisión, y dice, yo prologo este libro, cristalinas, las mismas aguas veo soñadoras, de Lucías, Marielas, Meiras, Doras, Isabeles, Marujas, Carmelinas. Esas son todas las compañeras poetas, las del combo de la época. Entonces, no es solo su libro, sino es la voz también de ellas. Es el montón de duras lascas finas de mis hondas canteras luchadoras, es un charco de légamos y auroras, es un pórtico alzado sobre ruinas. Es un poco de sol y otro de frío, al viento de la historia le confío su andar por los caminos colombianos. Sin los hidalgos ellos lisonjeros, de Mendozas o Rojas o Foreros, de Mayas o Carranzas o Lozanos. Entonces aquí no necesita, ¿sí? Las lisonjas, las palabras de los críticos, de Rafael Maya, de Eduardo Carranza, de Juan Lozano y Lozano. Aquí es una especie de rebeldía contra ellos, ¿no? O sea, contra, bueno, estoy escribiendo, está mi verso, está mi libro, y él va a caminar, y ha caminado, y está aquí, ¿no? Es este libro hermoso que sigue caminando dice ella, por los caminos colombianos. Bueno, aún la luz en mis sendas soleadas y sobre los escombros de las cosas, sigue el verso asperjando resplandores, asperjando resplandores.
El verso sigue a pesar de todo, a pesar de los dolores, a pesar del sufrimiento. Otro fragmento. Y al entonar el salmo de mi gozo, el verso fluye manso y cariñoso como Aristo Lebrel domesticado. Y es como, bueno, también es un autorreconocimiento del trabajo de ella y del poder domesticar el verso y la palabra que lo hacía magistralmente. Busco al viento que roza la pradera, el monte con su íntimo secreto, y la tarde de rostro claro oscuro, por ver si así mi espíritu pudiera, en las mínimas redes de un soneto, aprisionar un pensamiento puro. Es como la palabra, a pesar de que es lo único que tenemos, también es esquiva y es muy difícil lograr expresar todo lo que se siente. Bueno, voy a pasar un poco acá, los poetas. Bueno, vamos para el territorio social. Este poema, y es muy importante, interesante leer. Silvia, hasta el último libro, hasta La flauta del juglar, siempre había hablado, sí, escribe, hay un poema de la patria, hay poemas, hay un poema épico sobre la gaitana que es bellísimo, al estilo también de las elegías de los varones ilustres, tiene como ese tono. Mm, pero digamos que no había sido tan directa al escribir sobre el país que le tocó vivir, porque cuando empieza a publicar el país estaba bañado en violencia, en dolor, porque estamos hablando de la época de la violencia, y sin embargo, esos temas no son tocados. Pero en el último, ya en su vejez, digamos, en un momento, esta realidad es tan dura que llega hasta ella y logra escribir estos poemas. Ella dice que son variados, ¿no? Dice, dice en el libro, porque ella va comentándolo, dice: he aquí que hoy me encuentro ante un libro de versos sencillos como el arrullo vespertino entre los árboles, sonoro como el canto con que las aves despiertan la mañana y variado en sus temas como la vida misma. Es como que, bueno, la vida, había muchas cosas de las cuales no escribió y bueno, aprovecha ese momento. Bueno, este poema tiene 3 partes y es un dolor. Yo creo que todos lo hemos sentido cuando vemos cómo tumban, cómo talan los árboles, el árbol amigo, el árbol conocido o los árboles de la Amazonía. Aquí podemos ver que hay una conciencia, pues no tanto ecológica en el sentido de un movimiento, sino una ecología muy íntima, muy de uno. Y, y bueno, eso, no sé, los que vieron cómo talaron, o no, cómo el árbol, la ceiba de ahí del centro de convenciones se cayó, y llegar y ver el árbol, el tronco herido, ¿sí? El tronco que era tan fuerte, disperso en pedazos que luego no sé en qué se convertirían, ¿no? Entonces, esta sensación, ese árbol, no es cualquier árbol, no es cualquier árbol, ¿no? Es el árbol de uno. Y todos llevamos, igual que al niño, tenemos un árbol en nuestro interior. Vamos con el poema del siglo XX, también tiene 3 partes, vamos a acordar mucho de la canción Cambalache. Eh, pero aquí este poema es muy especial porque además es de una mujer que transitó todo el siglo XX. Ella nace en 1918. Entonces tiene toda la autoridad para hablar de lo que ha sido este Cambalache en el cual vivimos, ¿no? Y que heredamos en este siglo XXI. Arriemos las banderas por este siglo XX que agoniza, como un caballo bronco que sorbe la llanura, llegó hasta aquí jadeante de roja torrentera en un temblor medroso que el vendaval atiza, arrastrando feroz en su carrera como último tributo la hora y el minuto de un mundo de pavor y de amargura, tal como el hombre quiso que así fuera.
Oh siglo de la ciencia seductora, siglo de ciencia sin sabiduría, pero siglo tan nuestro que a la hora de abrirse contra el tiempo caía, limpios de abolladuras y sus huellas, nuestros nombres uncidos a su primera aurora, como un reguero cósmico de estrellas. Este es de En un alero de la patria de la flauta del juglar. De súbito un bramido de metralla estremece el cortijo y alza el fuego. Surtidores de sangre en agonía. Uy, esa imagen. No puede haber dado mucho, buscado mucho poder decir eso. Yo he buscado mucho esa imagen, ¿no? Y la encuentro ahora. Surtidores de sangre en agonía. Pisa el escudo patrio la canalla, y un dolor largo, soñador labriego, alza altivo la frente todavía. Y miren este homenaje al campesino. En este momento que es de la pandemia y de todo esto, ¿quiénes nos están salvando? ¿Quiénes son los que con su trabajo, a pesar de que el campo ha sido uno de los más aporreados por esta violencia, pero siguen ahí, siguen con su canto, con su sufrimiento también, con su dura, pero gracias a ellos hemos podido sobrevivir a este confinamiento. Bueno, ya aquí termina este recorrido por los territorios poéticos de Silvia. A modo de cierre, pues digo que Silvia es la voz mayor de la poesía femenina en el Huila. Bueno, el primer acercamiento que se tiene con Silvia es musical, suave, sutilmente triste y lo lleva a uno a navegar en el mar de sus palabras. La música que habita en sus sonetos es fresca e invita a recorrer los paisajes interiores que va dibujando. Pero más allá de lo que se evidencia en sus poemas, en su poética, se escucha una voz interior que se revela y nos muestra los territorios habitados por las mujeres que apenas están siendo visibles. Estamos todos invitados a este viaje por la palabra y los mapas que Silvia va trazando a través de toda su obra poética. Lo dejo aquí, no sé si tienen comentarios, si tienen alguna pregunta, algún aporte, cómo les pareció Silvia. Ah, me faltaron los retos. Espere que esto es importantísimo, muchachos, compañeros. Bueno, este y los retos. Entonces, ¿qué digamos, se busca con todo esto que ya se ha logrado con Balbina, ¿no? Entonces, la apropiación y divulgación de la obra poética de Silvia Lorenzo en los contextos educativos para que los niños, niñas y jóvenes entren en diálogo con su poesía. La reedición de la obra completa o la publicación de una antología crítica. Continuar los trabajos de investigación sobre Lorenzo desde diferentes miradas. Yo creo que hay mucho trabajo por hacer. En este momento aquí hay una maestría en literatura. Sería muy interesante que alguno de los maestrantes abordara la obra de Silvia, que yo creo que no quedará desencantado y aportaría mucho a este trabajo de recuperación y además que es un disfrute. Bueno, ahora sí dejo aquí, no sé si hay preguntas. Bueno, Gina, ¿me da la palabra? Sí, claro. Bueno, yo pienso que más que preguntas para mí es, es como el agradecerle porque es como mi primer acercamiento a la poesía de Silvia Lorenzo. Había leído algunas cosas, pero no con la profundidad y de pronto la dinámica que usted le da. Como dije al comienzo, muy interesante acercarnos a esa poesía de mujeres, de las nuestras, dejar un poco de lado ese patriarcado literario también en el que siempre hemos vivido y cómo redescubrirnos un poco y mirar que se han escrito cosas muy bonitas y que el Huila tiene poetas y poetisas, en este caso, espectaculares y que en los colegios también tendrían que circular como una manera de encontrarnos con nuestras propias raíces, con esa nueva dimensión del hombre, con ese siglo XX que a veces no lo percibimos como tal. Cuando tú preguntabas algo, recordaba la canción
bueno, se me pasó en ese momento, que dice, yo también nací en el 53, ¿no? Y también, entonces, ¿qué nos pasó a nosotros en el siglo XX? ¿Qué dejamos de hacer para estar como estamos? De pronto nos olvidamos de nuestras raíces y cuando un árbol no tiene raíces tiende a morirse o se muere mejor. Entonces es como redescubrirnos a través de esta poesía, a través de estas mujeres que han construido un mundo nuevo para mí en este caso. Y con respecto al poema que leí, Evocación del Verso, esa segunda estrofa donde dice, no fluye el verso, no, está vacía la palabra. Entonces, de qué de qué hablamos hoy? ¿Cuáles son como las conversaciones que tenemos? Esa palabra está vacía de sentido, es como recuperarla, como darle nuevamente vida para que pueda transformar como nuestras propias incertidumbres y nuestras propias realidades. Gina, muchas gracias, muy amable. Muy bonito. Gracias, Doris, tan bella. Bueno, aquí escribe Blanca María, dice Ginette, excelente su presentación, muy amena, felicitaciones y mis agradecimientos. Qué bueno conocer esa obra maravillosa, Crítica y Rebelde de Silvia Lorenzo. Sí, yo creo que esto es más de promoción también, de que sepamos que está esta poeta y que tiene un trabajo y que además, como dije al inicio, es como el faro que tenemos nosotras también en esta región, ¿no? Junto con Gualdina. No sé quién más quiera participar. Bueno, soy Sebastián Felipe. Primero quería agradecerle, profe, por presentarnos esta autora y felicitarla por la conferencia. Son dos preguntas que quizás se contradigan una a la otra. La primera es, evidentemente, su investigación pertenece a los estudios culturales de la literatura, ¿no? ¿Es posible poner estas categorías que usted ha empleado en la poeta en otros autores o en otras escritoras de diferentes regiones, no solamente colombianas, sino también, digamos, de la literatura latinoamericana? Me refiero a los territorios en concreto. Y la segunda pregunta es, pues en el mundo se ve muy necesario siempre equiparar la literatura escrita por mujeres a la literatura escrita por hombres. Y algo característico de los escritores es que tienen una tradición, entonces siempre con las poetas y las escritoras se busca una tradición en alguna parte. ¿Existe esa tradición en la poeta? Serían esas dos preguntas. La primera, Sebastián, yo pienso que sí, lo de los territorios, bueno, realmente este trabajo fue una investigación muy hecha pues por una necesidad, ¿no? No planteada como una investigación como tal. Y bueno, vengo de la maestría en conflicto y territorio y cultura, y bueno, pues los territorios también son interiores, ¿no? Y yo pienso que sí, cualquier, no en la literatura femenina, sino en cualquier poema, en cualquier poeta, existen todos esos territorios, incluso más, aquí se quedaron pendientes otros. Eh, Claro, se puede utilizar para analizar diferentes poetas, ¿no? Y en cuanto a, ay, ¿cuál era la otra? Mm, la tradición, ¿no? Yo creo que como dijo Doris, no todos tenemos una tradición. Eh, Dice Gebeli en su libro de Orfandad de la Literatura de la Poesía Huilense, Orfandad y Soledad, que no hay tradición entre los poetas. Pues yo estoy, después de leer a Silvia, yo creo que hay una tradición, que Silvia leyó a, a José Eustacio Rivera, que tomó mucho, no de copia, porque son el espíritu de la poesía de Silvia es totalmente diferente, sus espacios, sus territorios poéticos son totalmente diferentes, pero sí hay ahí un camino recorrido. Eh, en cuanto a qué tanto ha sido leída Silvia o qué tanto han leído a Silvia las nuevas voces en el Huila,
Pues eso sí estaría por verse, ¿no? Pero yo creo que aquí ya hemos empezado a crear y a construir y a recorrer esa tradición. Ahora, ya en cuanto al manejo del soneto que hace Silvia, pues está también toda la tradición española de los clásicos, que es que uno lee a Silvia y está, uno se siente de verdad en el siglo de oro, pero como decía, con unos paisajes muy nuestros. Entonces, ese es el trabajo del poeta. Ahora, el soneto, ¿no? Soneto, no le digo que yo al comienzo como que me estrellé con Silvia, ay, qué manera leer poemas así. No, resulta que el soneto, cualquier poeta que se, dentro de su labor, dentro de su tallereo, debe mínimamente construir uno o dos sonetos. Los grandes poetas han hecho sonetos. Está, bueno, el mismo Octavio Paz, Borges, César Vallejo, ¿no? Pero el soneto es tan universal y yo creo que el soneto no pasa de moda. Entonces, fíjese que hay toda una herencia que no podemos negar, que es la española. Además, Silvia, pues hizo estudios lingüísticos en el Caro y Cuervo. Eh, toda su formación es muy de ese culto al lenguaje, pues, ¿no? De las grandes academias, pero fíjese que uno aquí no lo siente así. Los poemas son muy ligeros, sin ser ordinarios, digamos, y ella miren que ya para la época en que escribe Silvia, bueno, ya me fui de la pregunta, pero para la época en que Silvia escribe, ya habían ocurrido las vanguardias, ya está aquí, están los papelípolas que tienen de todas maneras otro lenguaje, otras miradas, otros temas, pero ella no, ella siguió ahí, ella siguió en su soneto que le permitió, es que no la amarraron, le permitieron explorar todos esos territorios que hemos. Aquí hay una. Sí, Sebastián, no sé si respondí su pregunta, su inquietud. Sebastián. Hola, hola. Sí, Sebas dice que está muy conforme con la respuesta, profe. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, no sé si haya otra pregunta o comentario aquí. Hola, profe, buenas tardes. Hola, Mi nombre es Janet Castellanos. hola, Janet. Profe, muchas gracias. Ay, bueno, ha sido un placer y ha sido he estado pagando una deuda con Silvia con esta conferencia de trabajo. Que le estoy diciendo que encuentro el acercamiento que usted hizo de Silvia que nos presentó hoy de una forma muy sencilla y tal vez para mostrarnos también la sencillez y la elegancia, todo en uno en esta poeta. Ah, bueno, sí, muchas gracias. Sí, en realidad es una poeta muy, muy bella, ¿no? Muy suave. Sí, así es. Yo creo que definitivamente es ahí donde uno se da cuenta que las mujeres son todas y son una, porque a partir de la voz de ella podemos escuchar también como la voz de las otras poetas y las otras mujeres que les ha costado mucho competir, que les ha costado mucho visibilizarse en esas realidades que tienden a ser muy machistas o tal vez muy, en algunos momentos muy masculinos o quieren dejar lo que es propio del ser humano en cuestión de géneros. Pero entonces, particularmente le agradezco ese acercamiento. Muchas gracias, Janet. Hola, ¿alguien más? Aquí escribe mi amigo Algine, una alegría esta tarde que nos hizo de nuevo niños, jóvenes, ancianos, adolescentes y a la vez ya todos los tiempos en esa voz antigua y la suya hoy.
Gine y Silvia Lorenzo, el tiempo reducido, siempre un abrazo. Ay, tan bello, un abracito alto. Que con Al pues es de mi generación, con él también recitamos a la luna los poemas de Silvia. Ay, yo quería, bueno, antes de que me aburran, quería finalizar y ahí con un poema que fue de la bandera de nosotros. Se llama Aorza. Con este quiero ya como cerrar. Bueno, si hay unas preguntas, pues ahora las hacemos. Aorza y jarcia sueltas al velero. Hay viento fuerte. Aorza y yo al timón que nos vamos andando, corazón, igual que ayer, sin faro y sin cero. Fue dulce el puerto, sí, y forastero. Cantaba tan bonito su canción y me besó en la boca, corazón. Suelta jarcia hacia Aorza, marinero. No es cierto, corazón, que yo pudiera, sobre esta ruta donde nadie espera, ir estrenando el beso y la canción. Pero la muerte es áspera y esquiva, a orza o a estribor o a la deriva, porque levamos anclas, corazón. Nuestras anclas a todos los que estamos participando en estos juegos. Si alguien más quiera participar, pues ya, ahí. Aquí dice Ronald, hola profe, hola Ronald, tengo deseos de volver a verlos y encontrarlos, son del grupo de muchachos de la cátedra huilense. Muy amena la conferencia, gracias por dedicar su tiempo a mostrar un poco de arte representado en los poemas de Silvia. Aquí Amparo, Gineta, me encantó ese recorrido poético al que nos invitaste, fue deliciosamente puntual y pleno. Marta Cecilia Andrade, una compañera poeta, tu mirada crítico-poética nos hizo sentir muy cerca a Silvia Lorenzo. Ya me pasó el susto, porque a mí me crea mucho susto todo esto, y ahora estoy disfrutando sus comentarios. Creo que valió la pena todas nuestras noches. Y que le agradezco a la doctora Marta otra vez, porque si no hubiera sido por esta invitación, no habría escrito esto, no habría investigado todo lo que he investigado, y creo que este puede ser el comienzo para un trabajo, un ensayo ya mucho más. Profesora Ginette, Señora. escucha. No, pues no sé si de pronto habrá otra inquietud, otra intervención que se quiera hacer o si ya damos por finalizado, agradeciéndole pues a todo el público que se unió a esta conferencia virtual sobre esta gran poeta Silvia Lorenzo. No sé si de pronto habrá otra intervención. Profesora Ginette, muchísimas gracias. Y claro que continuaremos con este trabajo tan hermoso de Silvia Lorenzo. El Banco de la República, con su Centro Cultural en Neiva, les agradece muchísimo a todos la participación y por supuesto a usted, profesora Ginette.